un circuito un poco más complejo hecho con el simulador, que creo que es este. No, este es el de recién, perdón. Vamos de nuevo. Disculpen, hoy no estoy con todos los reflejos a full. Entonces tiene que ser este. Ahí está. Bueno, aquí yo ya para ganar tiempo armé un circuito con más elementos en donde lo que vamos a reconocer son bloques. Digamos. Acá tenemos un bloque. Este bloque sería el bloque de la fuente de alimentación. Ahí he puesto dos tipos de fuente, ¿sí? Acá tengo el interruptor y el fusible. Acá tengo el amperímetro, que lo puse así para que tengamos comodidad para ver la corriente. Acá está el bloque de los materiales, de los elementos que van a consumir la energía. Esta fuente provee energía, este bloque va a ser el consumidor. En este momento está conectada la lámpara. La lámpara está seteada para que tenga una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Entonces yo puedo ahora alimentar con las pilas. Puedo conectar, por ejemplo, un pedacito de cable aquí. Agarro la puntita esta. Uy, no, el voltímetro no está. Ahí está. Agarro la puntita esta. Conecto acá y conecto, a ver, a la pila, perdón, les puse, como dice la guía, 8 voltios. Y fíjense que la guía dice que hay que hacer un ejercicio considerando fuentes desde 0 hasta 8 voltios. Entonces les puse 8 voltios a todas estas pilas, ¿sí? Son todas de 8 voltios. Y esta es de 1520 voltios. Tremendo pilón. Bueno, si yo conectara con este cablecito aquí una sola pilita, estaría poniendo una alimentación de 8 voltios, ¿sí? Con solo 8 voltios tengo ¿ven las rayitas amarillas de la lámpara? Sí, profe. Eso indica Sí, la profe. intensidad de la luz, ¿ven? Eso indica que está brillando con cierta intensidad. Ahora, en vez de conectar solo una batería de 8 voltios, conecto el extremo negro de una, conecto el extremo dorado de una con el extremo negro de la otra. ¿Cómo las estoy poniendo ahí a las baterías? Una a continuación de la otra. ¿Cómo se llama esa conexión? ¿En serio? En serie. Serie. Sí, señor. Entonces pongo dos pilas en serie y ahora tengo 16 voltios. ¿Sí? Uy, no apagué. ¿Ven cómo aumentó el brillo de la lámpara? Las rayitas amarillas son más largas. ¿Ven? Bueno, quiero saber qué tensión hay en bornes de la lámpara. Pongo el voltímetro, pongo una pata de voltímetro acá y la otra acá, las puntas de voltímetro. Ahí tengo, 16,00 voltios y la corriente es 0,16 amperes. ¿Sí? Bueno, así pueden armar circuitos. También otra forma mucho más sencilla, en vez de estar conectando pilas en serie, pilas en paralelo, esto es para demostrar la versatilidad que tiene el simulador, ¿sí? Yo voy a sacar este cablecito de acá. Vamos a conectar directamente esto aquí. Vamos a poner una pila que tiene 8 voltios y vamos a conectar una resistencia de 100 ohmios. Acá las puse, a estas 3 resistencias las puse de 100 ohmios. Vamos a conectar una de ellas. Y entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Van a poner el voltímetro sobre la resistencia. El amperímetro ya está conectado, ¿sí? Y lo que van a hacer es ir variando la tensión. En este caso vamos a ir bajando porque ya está en 8 voltios.
la bajan a algún valor que quieran, le puse 7,70 voltios, y anotan qué corriente tienen. Entonces, van variando la tensión, anotan la tensión y anotan la corriente, variando desde 0 a 8 voltios, toman 5 o 7 valores, ¿sí? Y anótenlo. Y después, cuando quieran, en un rato que se les ocurra, pueden jugar con este simulador y probar un montón de posibilidades que tienen. Miren, quieren intercalar en el circuito quieren intercalar cosas raras en el circuito para ver si conducen o no conducen. Pueden poner la mano, pueden intercalar un perro, pueden intercalar un lápiz, pueden intercalar un billete, una moneda, ¿sí? Ahí tienen tonteras para poner en el circuito, ver si conducen o no conducen y qué resistencia tienen. Tengan cuidado con el perrito. Bueno, eso en cuanto a la simulación. Tienen que juntar valores simulados de resistencia de 100 ohmios, eso lo dice la guía. Pide que analicen, tomen valores de tensión y corriente para una resistencia de 100 ohmios con una fuente de hasta 8 voltios, ¿sí? A ver, volvamos a la guía. Mida con ambos instrumentos una serie de pares de valores al menos 5. Acá dice, arme un circuito en la plataforma eligiendo una resistencia R de 100 ohmios y tensión variable de 1 a 8 voltios. Bueno, yo dije 0. De 1 a 8 voltios, ¿sí? Conecte dos multímetros, el primero dispuesto para medir tensión y el segundo para medir corriente. Eso es lo que hicimos. Solamente que en ese simulador no le llamamos multímetros a los instrumentos. Ya pusimos, uno ya estaba puesto para medir corriente y el otro estaba puesto para medir tensión. Pero ahora vamos a ver que esos instrumentos existen, son reales, y un mismo instrumento se puede fijar para medir tensiones, corrientes, resistencias, frecuencias, temperaturas, corriente continua, corriente alterna. Ese instrumento se llama multímetro y es lo que vamos a estudiar a continuación. Bueno, después lean el resto de los puntos de la consigna, porque una vez que ustedes tengan esos valores, y con lo que vamos a ver hoy en la clase para ponerles cota a los valores que ustedes midan, vamos a imaginarnos que esos instrumentos del simulador son algunos de los multímetros que vamos a ver ahora en la clase. Entonces le vamos a poner cotas de error a las mediciones y con los valores que ustedes midan y sus respectivas cotas de error van a hacer una representación gráfica de los resultados de la simulación, ¿sí? A partir de esos gráficos van a sacar el valor acotado de la mejor recta del gráfico y vamos a concluir a ver si esa resistencia que teníamos ahí puesta en el circuito responde o no a la ley de Ohm, ¿sí? Y hay un segundo simulador para probar cómo depende la resistencia de un conductor, de una porción cilíndrica de conductor, a partir de su geometría y del material del que está hecho. Les muestro nomás cómo es la pinta de ese simulador, ya van a entrar ustedes a verlo. A mí no me gusta mucho, pero bueno, algo de idea da. No estoy levantando la mano, perdón. Están horribles los botones, no sé qué pasa. Bueno, cuando entren a ese link van a tener esto. Acá tenemos una porción de un material que vamos a suponer homogéneo, tiene geometría cilíndrica, tiene una longitud L, un área transversal A, ¿sí? Y el material tiene una característica que se llama la resistividad ρ, ¿sí? Estos puntitos negros son defectos que tiene el material que son los responsables de que la carga eléctrica que se mueve a lo largo de este conductor experimente choques, ¿sí? Sean dispersados. Por ahí viene viajando un electroncito
que representa la corriente eléctrica, llega hasta donde hay algunos de estos efectos, choca, y al chocar, cambia de dirección, pierde su momento, se frena, ¿sí? Y tiene que volver a arrancar y moverse hasta que choca con otro centro de estos, y de nuevo arranca, se acelera, hasta que choca con otro, etc. Esto es un modelo que ya o han visto o van a ver en la teoría. Lo que pueden hacer en este simulador es bastante limitado, pero pueden hacer el cálculo. Pueden hacer el cálculo. ¿Qué resistencia va a tener esta porción de material si modifican la resistividad del material? O sea, si cambian de material, la resistividad es característica de cada material. Si aumentan la longitud, si aumentan o disminuyen la longitud, y si aumentan o disminuyen el área. Aquí no les va a salir el valor de R. Fíjense, si yo aumento la resistencia, aumenta el tamaño de la letra R y aumenta el tamaño de la letra ρ para decirnos, estoy aumentando la resistividad del material, ¿sí? Pero el valor numérico de la resistencia lo tienen que calcular ustedes, ¿sí? Si aumento la longitud, aumenta la resistencia, ¿sí? Y si aumenta la sección, miren cómo se va achicando la resistencia. Entonces lo que tienen acá es qué pasa cuando varían estas tres magnitudes de las que depende la resistencia, ¿sí? Eso es este simulador. Es bastante elemental, pero también les sirve para que ustedes, por ejemplo, busquen en tablas la resistividad del cobre, del platino, del hierro, la pongan acá con este coso y modifiquen las dimensiones y vean qué resistencia va a tener un pedacito de cobre de distintas dimensiones o un pedacito de plata de distintas dimensiones, ¿sí? Eso es. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo es el tema de los multímetros digitales. Bueno, ¿están viendo en modo presentación o están viendo cómo se está viendo? Se está viendo el PowerPoint nomás, Horacio, no se ve el modo No en modo presentación. presentación. Ahora sí está en modo presentación. Bueno, No, entonces no, vamos a ver. sí. ¿Ah? No, se ve ahí nomás, como si tuviese PowerPoint nomás. Ah, yo lo estoy viendo, qué raro. Esperen Sí, un no, ratito a ver si... tiene problema el Meet con eso, Horacio, no te hagas trampa. Yo creo que Ah, qué macano. A ver si sí. pongo acá el tipo de vista. Vista, presentación. ¿Ahí se puso? No, Seguimos viendo el PowerPoint. sí, seguí viendo así nada más. Sí. Uy, les pido disculpas. No, pero es problema del Meet, no sé por qué no te deja. Bueno, vamos a sacar esto para que esto se vea lo más grande posible. Alcanzan a ver, ¿no es cierto? Ahí dice medición. Sí, A ver. sí, podés agrandar un poquito de abajo también a la derecha, Horacio. Poner un poquito de aumento, de zoom. Acá. Claro, sí. Bueno, Ahí está. ok, muchas gracias. Bueno, el instrumento que puede servir para medir magnitudes eléctricas, muy práctico, se llama multímetro digital. Aquí tienen un tipo de multímetro digital que es el que tenemos en el laboratorio y es bastante común si ven las vidrieras de la ferretería, van a ver que en los negocios de materiales eléctricos, van a ver que está este multímetro o algunos muy parecidos. Son bastante comunes, no son muy caros, ¿sí? Y las partes, acá está un esquemita de las partes que le vamos a poner nombres para ir entendiendo lo que viene a continuación. Este es el panel frontal del multímetro. Todo esto negro, digamos, es el panel frontal. En el panel frontal está lo principal, es la pantalla o dispositivo
display, como se dice comúnmente, pero le podemos decir pantalla, ¿sí? Hay un botoncito para prenderlo y apagarlo. Dentro del multímetro hay una batería de 9 voltios. Entonces, cuando no se lo está usando, para que no se esté gastando energía de esa batería, se lo puede apagar. Lo que destaca acá es una ruedita selectora, que se llama llave selectora, que permite indicar en qué modo quiero que funcione este aparato, si para medir tensiones de continua o de alterna, para medir corrientes de continua o alterna, para medir resistencias, que también puede medir temperaturas, puede medir frecuencias, para lo cual tiene acá unas conexiones, ¿sí? Y unos accesorios para medir temperaturas, frecuencias y probar transistores. Pero esa parte no nos interesa. Temperaturas, frecuencias y prueba de transistores no nos interesa. Acá lo que a nosotros nos interesa es medir tensiones y corrientes, y en particular ahora, por ahora, corriente continua, ¿sí? Este instrumento se conecta con los elementos del circuito a través de esta bornera. Estos conectores o bornes, son 4 aquí abajo, dependiendo de lo que queramos medir, tenemos que entrar a uno o a otro. Fíjense, están identificados. El primero de la izquierda tiene abajo una leyenda que está acá agrandada por si no se puede leer en el dibujo. Dice 20A max. Quiere decir que esto es para medir corrientes de hasta un máximo de 20 amperes. Este dice M minúscula A mayúscula. Eso quiere decir miliamperes. Es decir, cuando yo quiera medir corrientes que están en el rango de los miliamperes, tengo que usar este conector. Este dice COM, porque es un borne de conexión común. Siempre se conecta, ¿sí? Acá este sería el equivalente de la punta negra del voltímetro que vimos en el simulador. De acá saldría el cable negro. Y acá el cuarto y último de la derecha tiene abajo la leyenda B corta mayúscula barra omega mayúscula barra F. O sea, volts, ohms, frecuencia. Es para medir tensiones, resistencias o frecuencias. Esos son, entonces, los elementos principales que nos interesan del panel frontal de un multímetro digital. Bueno, fíjense, decíamos que este selector nos fija los modos, el modo en que va a funcionar y los rangos dentro de los cuales va a medir. Por ejemplo, este sector de todos los valores que tiene a la vuelta, ven, a la vuelta de la perilla de selección hay una serie de valores. Este sector de valores corresponde al modo ómetro. Es decir, este multímetro digital lo puedo fijar para que me mida resistencias eléctricas, ¿sí? Y ahí están los distintos rangos. Uy, esperen un cachito que algo pachó. Una actualización. Esperen un segundito. Ahí está. Bueno. El primer simbolito que está ahí, no se lo llega a ver bien, pero es un simbolito que representa, es como parecido al simbolito de Wi-Fi. Son una serie de onditas que parten de un punto. Es un indicador auditivo de continuidad. Es un modo muy sencillo. Yo conecto el cable, uno de los cables a donde dice COM y el otro a donde dice voltios, ohmios, frecuencia, ¿sí? Y si toco con esas puntas algo que tiene conductividad, suena una chicharrita, suena un timbrecito. O sea, es una prueba rápida para probar si un elemento de circuito conduce o no conduce. Con eso puedo probar, por ejemplo, si un fusible está quemado o no, ¿sí? Si yo toco los extremos del fusible y no suena la chicharrita, es porque ese fusible está quemado.
Si tengo un LED, un diodo emisor de luz, y no está andando, puedo tocarlo y ver si está quemado o no, si tiene continuidad o no, ¿sí? Sirve para saber cuando dos partes de un circuito que no tengo a la vista están cortadas o no. Sirve para probar si hay continuidad eléctrica en un tramo de circuito. Ese es el primer indicador. El siguiente valor dice 200. Dice 200. Acá grande está el símbolo omega, que es la forma de representar la unidad de resistencia eléctrica. ¿Cómo se llama la unidad de resistencia eléctrica, jóvenes? ¿Cómo se llama la unidad de resistencia eléctrica? El ohm. Empieza con Ohmios. O, claro. Empieza con O y termina con Se llama ohm, ¿no es cierto? Entonces, el primero, cuando pongo en 200, quiere decir que lo estoy poniendo al multímetro en modo ómetro y para medir en el rango de 0 a 200 ohms. ¿Mm? ¿Se entiende? Si lo paso al siguiente, dice 2K. ¿Qué es la letra K? Es el prefijo para decir kilo. ¿Qué potencia de 10 representa el prefijo kilo? ¿Qué potencia de 10 10 a representa el la prefijo? 3. 10 a la 3. O sea que esto está para medir el rango desde 0 a 2 kilo ohmios, ¿sí? O sea, de 0 a 2000 ohmios. ¿Comprendido? El siguiente a 20 kilo ohmios. El siguiente de 0 a 200 kilo ohmios. El otro es de 0 a 2 mega ohmios. ¿Cuánto es el prefijo mega? ¿Qué potencia de 10 es el prefijo mega? 6. 10 a la 6, ¿sí? O sea, 2 millones de ohmios, ¿sí? 2 mega ohmios. Y el último es de 0 a 20 mega ohmios, ¿sí? Entonces, todo eso es el sector que está englobado, no sé si llegan a ver, hay una lineecita verde que circunscribe todos esos valores para indicar que ese es el sector donde están los valores del modo, los valores de rango del modo resistencia. ¿Comprendieron, jóvenes? Bueno, el siguiente rango que nos interesa a nosotros, acá hay un globito rojo que es para hacer algunas pruebas con esa conexión, para probar transistores, no sé qué diablo es. El otro es para medir frecuencia, no nos interesa. El siguiente bloque es este que está envuelto con el globito blanco, ¿ven? Que es el modo voltímetro DC. Fíjense, no sé si llegan a ver el símbolo ahí. Ahí está la letra B corta, mayúscula, y hay una raya horizontal continua y abajo unas rayitas de trazos. ¿Sí? Bueno, eso quiere decir medición de modo voltímetro y los rangos según lo que ustedes elijan. El primer rango es de 0 a 200 milivoltios. La M minúscula es el prefijo mili, que significa 10 a la menos 3. O sea que en el primer rango mido tensiones. Cuando sé que la tensión a medir va a estar en el rango de 0 a 200 mili, pongo en ese rango. El segundo es de 0 a 2 voltios, el tercero de 0 a 20 voltios, el otro de 0 a 200 y el último hasta 1000 voltios. Siempre por seguridad, cuando uno va a medir un valor de tensión y no sabe en qué rango está, lo que se hace es ponerlo al voltímetro en el mayor rango posible. ¿Se entiende? Si yo tengo que medir una tensión en un elemento del circuito que sé que tiene tensión continua, pero no sé qué valor tiene, para no dañarlo al multímetro, empiezo poniéndolo al multímetro en el rango más grande posible. Así, si esa tensión es grande, hasta 1000 voltios, el multímetro lo lee sin problema. Y si es más chiquito, voy a tener una lectura mala. Por ejemplo, si me indica 1 voltio, yo estoy poniendo en el rango de 1000 y me indica 1 voltio, ¿qué puedo ir haciendo? ¿Qué puedo hacer inmediatamente para medir mejor? ¿Qué puedo hacer inmediatamente?
Lo puedes bajar hasta 0 a 2. Bajo el rango, por ejemplo, como estoy viendo que me da más o menos 1, luego bajo al rango de hasta 0 a 2 voltios y ahí voy a ver si es capaz que es si lo miro si lo mido en el rango más adecuado al valor de la tensión, capaz que me mide 0,89 voltios, ¿sí? Que visto en un rango más grande me lo redondea a 1. Entonces tengo que tratar de medir en el rango más próximo al orden de magnitud de la tensión a medir. Pero lo vamos haciendo con aproximaciones sucesivas. Empezamos tanteando con el rango más grande y vamos viendo si tenemos que bajar o no el rango de tensión. ¿Comprenden el criterio? Sí, profe. Es para protegerlo al instrumento. El siguiente... Perdón. El siguiente bloque es para medir tensiones, pero en corriente continua. AC es corriente alterna en inglés, ¿no? Fíjense, el símbolo es la letra B corta mayúscula y una ondita, una viborita, una ondita senoidal. Y ahí están los rangos. Fíjense que el más chico es de 0 a 2 voltios y el más grande es 0 a 700 voltios, ¿sí? Ah, perdón, y en todos los casos, los cables se conectan como se estaba viendo ahí abajo. A ver, volvamos para atrás. Acá. Para medir en el modo ómetro, en cualquiera de los rangos, va un cable al borne COM y el otro al voltio ohmio frecuencia. ¿Comprendido? Para medir tensiones de continua, lo mismo, un cable a modo COM y el otro a voltio ohmio frecuencia. Y acá para medir tensiones de alterna, COM y voltio ohmio frecuencia. ¿Bien? Bueno, ahora pasamos a medir al rango en el modo amperímetro de corriente alterna, ¿sí? Que si lo ven, tiene un único rango. El símbolo es la letra A con la viborita. Ah, no, perdón, tiene dos rangos. De 0 a 20, de 0 a 20 y de 0 a 200. No sé por qué acá no puse el de 0 a 20, pero ahí está. Es decir, puedo medir corrientes alternas en un rango de 0 a 20 amperes o en un rango de 0 a 12. Ah, no, es que este es mili, perdonen. Es un rango de 0 a 20 amperes y el otro es 0 a 200 mili. Pasa que la letra M está chiquitita ahí abajo, no sé si la ven. Entonces es el rango de 0 hasta 200 miliamperes. Y tengo que conectar el borne COM con el borne miliampere, ¿ven? Un cable sale del borne COM y el otro sale del borne miliampere. Esto es para, quiero medir corrientes alternas en el rango de 0 a 200 miliamperes. Ahora, si quiero medir... Disculpe. Sí, lo escucho. Una pregunta, ¿por qué los rangos, por ejemplo, de corriente alterna son más chicos que los rangos de corriente continua? Eso es por la limitación de los microprocesadores que tienen estos instrumentos. Digamos, depende de una decisión del fabricante. Depende para qué rango de corriente lo están haciendo al instrumento. Estos son los instrumentos de uso más común para electrónicos y electricistas. Les sirve para al electricista que hace instalaciones domiciliarias y le sirve al técnico electrónico que repara PC, que repara equipos de audio, que repara aparatitos electrónicos sencillos, ¿sí? Para corrientes mucho más grandes, de alterna, serían instrumentos que hay que manejar en centrales eléctricas. Ahí no se puede usar instrumentos de bolsillo tan sencillos como estos, instrumentos portátiles tan sencillos por el problema de las aislaciones y de las medidas de seguridad con las altas tensiones y todo eso. Entonces, no tiene sentido permitir que, o sea, fabricar un instrumento que pueda medir rangos de alterna muy grandes cuando no se va a poder medir porque no tiene las condiciones de seguridad. Hay otros multímetros aptos para esas mediciones, pero ya son para los ingenieros que trabajan en las estaciones transformadoras, en las estaciones
donde sí o sí hay altas tensiones y grandes corrientes, ¿sí? Pero este multímetro, que es para uso en instalaciones eléctricas domiciliarias y para aplicaciones en electrónica, no necesito medir grandes corrientes alternas. No sé si con eso contesto su pregunta. Sí, y tengo otra duda. ¿Qué diferencia hay entre corriente alterna y corriente continua? Ah, ¿no lo vieron en la teoría? No, creo que no. Yo leí La en corriente, Sears la y corriente continua es una corriente en donde la cantidad de carga por unidad de área y tiempo que circula por el circuito permanece invariable a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, la cantidad de carga que se mide en amper, el amper es la cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿no es cierto? El ampere es coulomb por segundo, coulomb sobre segundo, es decir, la cantidad de coulomb que pasan por segundo a lo largo de un conductor. En la corriente continua, ese valor se mantiene constante. En la corriente alterna, esa corriente es función del tiempo, va variando con el tiempo, ¿sí? Y puede tener distintas formas de variación. Puede variar de una manera regular, periódica, como por ejemplo con una onda seno o coseno. Puede variar con una forma con un perfil que parecen escalones positivos y negativos sucesivos, que se llama una onda cuadrada. Puede variar con picos triangulares positivos y negativos, que se llama onda triangular, etcétera. O sea, la forma en que varía en el tiempo las tensiones alternas pueden ser muchas. La más típica, la que conocemos nosotros, es la tensión alterna senoidal, porque las instalaciones eléctricas domiciliarias nos dan una tensión que varía senoidalmente con el tiempo, varían con una onda seno, ¿sí? Supongamos que en un instante dado la miramos a la tensión y vale 0, a partir de ese instante la tensión va aumentando en un sentido, llega a un valor máximo, después empieza a decrecer, se vuelve a hacer 0 y empieza a crecer en el sentido opuesto al inicial, llega al mismo valor máximo, valor absoluto, pero en sentido contrario, se vuelve a hacer 0, siguiendo una onda seno. Esa es una onda, una tensión alterna senoidal. Es la que tenemos en la casa, ¿sí? 220 voltios, 50 Hz. ¿Qué quiere decir 50 Hz? Que se producen 50 ciclos de crecimiento y decrecimiento de la tensión por segundo, ¿sí? Y los valores de pico son 220 voltios. Bueno, en realidad no son los picos de 220 voltios, es una tensión eficaz. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los circuitos de corriente alterna. Pero eso es la diferencia entre tensión continua y tensión alterna. Las fuentes de tensión continua son, por ejemplo, la batería del celular, el cargador del celular. Si ustedes miden la tensión que da una fuente del celu, van a ver que da siempre el mismo valor de tensión a lo largo del tiempo. La pila, aunque se va desgastando, en principio trata de mantener la misma tensión a lo largo del tiempo y con el mismo signo, ¿sí? Y cualquier aparato que tenga un transformador y un rectificador nos da una tensión continua. Se puede enchufar a una tensión alterna y el transformador y el rectificador le bajan el valor de la tensión y la convierten en una corriente continua. Esas son las fuentes que tienen, por ejemplo, las notebooks. A la notebook uno la enchufa en la red de corriente alterna, pero la notebook pasa por la fuente, ¿no es cierto? Y esa fuente internamente toma la corriente alterna, le baja la tensión y la convierte en una tensión continua. Entonces a la notebook le entra una tensión continua. ¿Está? Pues estoy hablando medio en chino. no, sí se entiende, profe. Muy bien. Entonces, hay fuentes de tensión continua y fuentes de tensión alterna. Sigamos. El siguiente rango de corriente era el que ahí está, de 0 a 20 amperes, y para medir en ese rango de 0 a 20 amperes de alterna,
hay que conectar el borne COM y el borne 20 amperes máximo. Y no tengo que estar seguro de no superar los 20 amperes, sino el multímetro se convierte instantáneamente en pochoclo. ¿Sí? Bueno, después tenemos el rango en que lo vamos a usar en el laboratorio como amperímetros DC. En el laboratorio vamos a trabajar con corrientes continuas, ¿sí? Y ahí están los tres rangos de 0 a 2 mili, 0 a 20 mili y 0 a 200 mili, y hay que conectar en el modo COM y en mili, en el borne COM, perdón, y en el borne miliamper. Como en el caso de las... hay un ranguito ahí que no puse. Hay un rango que no puse, el de 20. Bueno, perdón, ahí hay un 20, creo, que no está puesto acá. Aquí hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo cuando uno va a medir una corriente en un circuito y no está seguro de si es más grande de lo que uno espera. Entonces se arranca poniéndolo en el rango más alto posible. Y recién cuando estamos seguros de que no es tan grande la corriente, podemos ir bajando el rango para medir dentro del rango más adecuado a al orden de magnitud de lo que uno va a medir. ¿Comprendido? Bueno, ¿cómo se los usa? Ahí está el de 20. Ah, claro, sí me olvido, perdonen, joven. Está separado el de 20, porque cuando yo lo pongo en el rango de hasta 20 amperes, tengo que poner en el cable en el COM y el otro en el 20 amperes. Entonces, primero pruebo midiendo en este rango, y si la corriente no es tan grande, si es menos de 20 amperes, puedo sacarla, desconectar, apagar el multímetro, cambiar la conexión y ponerlo en alguno de los otros rangos para medir mejor. ¿Está? Entonces ahí tengo todas las posibilidades para medir corriente continua. Bueno, y hasta ahí nomás, porque los demás no nos interesa. ¿Qué diferencia hay entre lo que se llama un instrumento analógico y un instrumento digital? Esto es importante para la cuestión de acotar las mediciones, ¿sí? Para ponerle incertidumbre, para cuantificar la incertidumbre que tienen estos instrumentos cuando miden. Acá tenemos un instrumento que uno intuitivamente comprende bien, que es lo que se llama un instrumento analógico, un instrumento de aguja, ¿sí? Acá tenemos alguna magnitud eléctrica. Este es un amperímetro, pero imaginemos que pueda ser cualquiera de los instrumentos para medir tensiones, que vamos a indicar con las letras U, para diferenciar de la letra B corta, que quiere decir voltio, ¿sí? Cuando hablemos de una tensión, le pongamos la letra U. Cuando hablemos de voltios, pongamos la letra B, ¿sí? Supongamos que yo tengo instrumentos para medir tensión, corriente, temperatura, frecuencia, lo que sea, ¿sí? Y voy variando esa magnitud de manera continua. O sea, si estoy midiendo tensión, la voy aumentando de manera continua y progresiva a esa tensión. Si estoy midiendo corriente, imaginemos que voy aumentando de manera continua y progresiva esa corriente, etcétera, etcétera. La lectura del instrumento, de un instrumento analógico, ¿en qué consiste? En que la aguja, en este caso, salga de la posición horizontal y vaya formando un cierto angulito, ¿sí? En algún momento, cuando haya un valor de corriente determinado, la agujita se va a ir a alguna otra posición que no sea el 0, ¿sí? La pongamos más grandecita a la agujita y la pongamos de un color que se la vea bien. Ahí la ven a la agujita. Como Sí, sí. está pasando a corriente, la agujita formó ahora un ángulo con respecto a la horizontal, y mientras mayor sea la corriente o la tensión o la frecuencia o la temperatura, mayor será el ángulo que va a formar la agujita con la horizontal. O sea, este ángulo va a ir variando, ¿sí? Y va a ir variando de manera continua. O sea, la lectura en función del valor de la magnitud que va aumentando,
La lectura va aumentando continuamente con el aumento de la magnitud. ¿Comprenden esto? Sí. Si yo aumento un infinitésimo la magnitud, se me aumenta un infinitésimo el ángulo que forma la aguja. Si aumento un cachote la magnitud, aumenta un cachote el ángulo que forma la lectura. Dentro del rango que puede medir el instrumento. Pero la idea es que la lectura que da el instrumento aumenta linealmente y continuamente con el aumento de la magnitud que estoy midiendo. Eso es lo típico de los instrumentos analógicos. En los instrumentos digitales, por el contrario, perdón, tengo que sacar la agujita para poder cambiar de diapositiva. En los instrumentos digitales, como este multímetro, la lectura no varía en forma continua con el incremento de la magnitud que yo le estoy dando para que mida. ¿Sí? Fíjense, cuando yo arranco de cero con alguna magnitud, la lectura, la magnitud va aumentando, y sin embargo, el instrumento sigue midiendo cero. ¿Ven? Sigue midiendo cero hasta que alcance un cierto valorcito característico, y ahí la lectura pega un saltito. Ahí me aparece algo distinto de cero en la pantalla del instrumento. Recién cuando el valor de la magnitud alcanzó un cierto umbral. Sigue aumentando el valor de la magnitud y sin embargo la lectura que me da el instrumento se sigue manteniendo constante. Hasta que llegue otra vez al doble de ese valorcito umbral y ahí pega otro saltito. Entonces así va midiendo el instrumento digital. Va midiendo de a pasitos. Ese pasito se llama dígito. Tiene la letra D de dígito. Ese pasito es el dígito. Y es una cierta fracción del rango en que está puesto el multímetro. Si yo lo puse, por ejemplo, en el rango de 0 a 20 amperes de continua, internamente el multímetro a ese rango de 0 a 20 lo divide en una serie de pasos, en un número que depende del tipo de multímetro que sea, y el rango dividido ese número de pasos es lo que me da el valor del dígito. Entonces, hasta que la magnitud no llegue hasta el valor de un dígito, la lectura en pantalla se mantiene constante. Recién, cuando la magnitud incrementa en el valor de un dígito, se produce un cambio en la lectura del display. ¿Han entendido el concepto? Ahora lo vamos a detallar un poquito mejor, pero lo que quiero es que entiendan el concepto. ¿Sí? Que el multímetro va leyendo de a saltitos, de a pasitos. Mientras que un instrumento analógico, idealmente, va leyendo de manera continua, va siguiendo continuamente, infinitésimo a infinitésimo, las variaciones de la magnitud. Acá yo tengo que esperar que la magnitud varíe en una cierta cantidad de para que recién haya un cambio en la lectura. Entonces, si se comparan, ahí tenemos las dos gráficas de cómo son la lectura de un instrumento analógico y cómo es la lectura de un instrumento digital a medida que va aumentando el valor de la magnitud que yo le estoy metiendo para que mida el instrumento. ¿Sí? O sea que el digital tiene más error que el analógico. No tiene más error. Ya vamos a ver que puede ser mejor, porque todo depende de cuánto mida este pasito D. ¿Entiendes? Yo lo puedo hacer tan chiquitito este pasito D que virtualmente para mi ojo parezca como una variación continua. Ya vamos a encontrar la manera de cuantificar el error y vamos a ver si tiene o no más error que los instrumentos analógicos. En principio queda claro que mide distinto. ¿Sí? ¿Cuánto vale el valor D? Bueno, vale, como yo lo puedo poner en distintos modos y en distintos rangos, el valor del dígito va a cambiar según el modo y el rango en que yo lo ponga. Pero el valor del dígito siempre vale el tope del rango en el que yo lo puse, dividido el número de pasos que el fabricante me dice que tiene
el microprocesador de este multímetro. Típicamente, el número de pasos es 2000. Entonces, el dígito de estos multímetros, de estos que van a ver en todas las vidrieras de negocios de materiales eléctricos, los multímetros que usan casi todos los electricistas que andan trabajando en Tucumán y de la mayoría de los ingenieros que andan manejando aparatitos que se enchufan a la red domiciliaria, ¿sí? Dividen cualquier rango en que uno lo ponga en 2000 partes, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo en el rango de 0 a 2 voltios, al valor 2 voltios lo divide en 2000 partes y entonces el dígito vale 2 voltios sobre 2000. ¿Entiende? Entonces depende del rango en que yo lo tenga seteado al multímetro, que va a ser el valor del dígito. Entonces, bueno, una vez que uno ya lo ha puesto, ¿sí? Y sabiendo que lo va a dividir en 2000 al tope de rango, aquí puedo hacer un dibujito de cómo van a ir siendo los pasitos. ¿Ven? Puede cambiar de milésima en milésima la lectura a medida que la señal va cambiando de milésima en milésima. Y en eso puede ser, por ejemplo, más sensible que un instrumento analógico. Capaz que el instrumento analógico me permite medir por el tema de que yo tengo que ver la aguja en la escala, ¿sí? Capaz que el instrumento analógico me permite medir de centésima en centésima o de décima en décima. En cambio, el multímetro por ahí me permite medir de milésima en milésima. Entonces, dependiendo de en qué rango esté midiendo yo, puede ser que el multímetro digital le gane a un instrumento analógico comparable para medir en el mismo rango. Bueno, hay otra cuestión que es como la palabra dígito, lamentablemente, cuando uno habla de multímetros digitales, tiene dos significados. Tiene dos significados. La misma palabra tiene dos significados. ¿Qué va a ser? Entonces tenemos que entender el primer significado que acabamos de ver. Le llamamos dígito entonces al pasito en que subdivide el multímetro cada rango, ¿sí? Y es el valor en que, el mínimo valor en que se tiene que incrementar la magnitud que se está midiendo para que haya un cambio en la lectura, ¿sí? Si hay cambios en la señal que está entrando al instrumento que son menores que el valor del dígito, el instrumento no va a cambiar la lectura. ¿Comprenden eso? Sí, profe. Bien. Ahora hay otra acepción para la palabra dígito, pero le vamos a llamar, para no confundir con el dígito de resolución que acabamos de ver, le podemos llamar dígito de resolución a este que acabamos de ver. Ahora vamos a pasar a ver qué es el dígito en pantalla. ¿Sí? Vamos a pasar a ver lo que es el dígito en pantalla. Resulta que estos multímetros, cuando yo lo pongo, por ejemplo, en el rango de 0 a 200 milivoltios, y yo voy variando la tensión que está midiendo, cuando el multímetro mida una tensión que es de 200 milivoltios y está en este rango, no me va a aparecer 200 en la pantalla. Me va a aparecer 199. No va a aparecer la coma, perdón, la coma esa está de más. Va a aparecer 199. El primer, ahí lo corregí, ¿no? El primer dígito va a ser 0 y después me va a decir 199. Yo dije, pero la fuente dice 200 milivoltios. ¿Por qué dice 290? ¿Por qué dice 199? Bueno, porque así es el instrumento. ¿Sí? Cuando cambia al siguiente rango, de 0 a 2 voltios,
las lecturas en pantalla va a ir de 0,200 a 1,999. Es decir, no me va a marcar, no me va a decir nunca 2,000. Va a decir 1,999 cuando yo lo esté poniendo exactamente 2 volts. Es decir, ¿pero qué te pasa, chango? Bueno, es así. Lo mismo pasa cuando le pongo en el rango de 0 a 20, va hasta 19,99. Cuando pongo de 0 a 200 va de hasta 199,9. Y cuando lo pongo a 1000, solo me marcan 999. ¿Está mal el multímetro? No. Así funciona. Acá sí puede ir la coma, perdonen, porque son milivoltios. Son milivoltios. Y en realidad el instrumento me muestra así los milivoltios. Como 0,199 milivoltios. Estaba bien la diapositiva, perdón. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Que yo en la pantalla, en todos los rangos, voy a ver que el primer dígito de la izquierda, el primer dígito en pantalla, el primer numerito de la pantalla, va a ser o 0 o 1. ¿Ven que no hay otro valor? Acá los primeros números son todos 0 o 1. Son 0 o 1. Y los dígitos en pantalla, los dígitos en pantalla que vienen detrás, sí varían, sí pueden ser desde 1 hasta 9, ¿sí? O desde 0 hasta 9. Entonces, yo en la pantalla veo 4 números. Veo 4 números que forman la lectura. 4 números en pantalla y la coma decimal. Pero de esos 4, el primero es o 0 o 1. Y los otros sí van de 0 a 9. Entonces, como el primero de 4 varía solo como 1 o 0, en realidad estos multímetros digitales se dice que son de 3 dígitos y medio. 3 dígitos y medio. Porque el primero solamente da 2 valores, 1 o 0, entonces se dice que es medio dígito. Los otros dígitos sí son de 0 a 9. Es una característica para que ustedes reconozcan, porque acá tienen, por ejemplo, ya lo estaba anticipando sin querer, acá tienen, ven, estos son los multímetros parecidos al que tenemos en la facultad. Si ustedes miran, solamente hay 4 números en pantalla. El primer número o dígito en pantalla es un 1. Acá, en cambio, miren, acá tienen un instrumento que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Puede dar 5 números en pantalla. Entonces, este es un instrumento de 3 dígitos y medio y este es un instrumento de 4 dígitos y medio. ¿De qué depende que sea de una cosa o de otra? Bueno, del microprocesador que tiene adentro y del precio. ¿Sí? Que tener 4 dígitos y medio permite apreciaciones menores, o sea, se puede hacer lecturas con mayor precisión. ¿Sí? Tener 3 dígitos y medio es un instrumento razonablemente bueno para las mediciones eléctricas que necesita hacer un electricista o un técnico electrónico. Esto quizás sea para algo más exigente, ¿sí? Para medir más finamente, quizá componentes delicadas, circuitos eléctricos delicados, ¿sí? de instrumentos delicados, convenga comprar un multímetro de 4 dígitos y medio. Bueno, entonces, eso es en lo que se refiere a dígitos de resolución y dígitos en pantalla. Bueno, ¿qué incertidumbre tienen los instrumentos estos? El multímetro digital de 3 dígitos y medio, puesto en modo voltímetro, en modo ómetro, en modo amperímetro. Bueno, nosotros habíamos visto en el laboratorio de física 2 que cuando se hace una medición hay una incertidumbre o error mínimo, ¿sí? Que viene del propio proceso de medición.
ese error mínimo se puede entender como la suma de 4 incertidumbres fundamentales, que no se las puede evitar, se las puede minimizar, pero no se las puede evitar, ¿sí? Que son la incertidumbre o error de apreciación que tiene el instrumento. Yo no puedo sacar con la medición de ese instrumento información más allá del límite que me impone la apreciación que tiene ese instrumento. Si tengo una balanza que mide hasta el centigramo, no puedo decir nada de los miligramos, ni los 10 miligramos, ni nada. ¿Se entienden? La apreciación del instrumento me limita cuánta información puedo sacar de la magnitud haciendo la medición. Si tengo un instrumento que aprecia hasta el miliampere, de los microamperes no puedo decir nada, de los nanoamperes no puedo decir nada, ¿sí? Yo mido hasta el miliampere. El error de exactitud. Cuando habíamos visto instrumentos como el calibre, el tornillo, las reglas milimetradas, las balanzas, todos los instrumentos que pueden haber, los termómetros, todos los instrumentos que podemos haber visto en el laboratorio del año pasado, el error de exactitud es el que tiene que ver con cómo se lo calibró al instrumento, o sea, qué tipo de patrón se usó para calibrarlo al instrumento, ¿sí? En general nosotros aceptamos, a veces viene especificado en el instrumento, viene especificado cuál es el orden de magnitud de la incertidumbre que quedó del proceso de calibración. Pero en general nosotros aceptamos que cuando uno pretende usar un instrumento que aprecie hasta cierto valor, se va a calibrar con un proceso que deje un error de exactitud, por lo menos un orden de magnitud menor que el de apreciación. O sea, piensen en esto. Yo quiero fabricar una regla que me permita medir el milímetro. Entonces, tengo que calibrar con un patrón que me permita marcar los milímetros con una exactitud que esté por lo menos en la décima de milímetro. ¿Entiende? Cosa que si hay pequeñas variaciones entre un milímetro y otro dibujado en la regla, esa pequeña variación sea despreciable. O sea, que el error de exactitud tiene que ser despreciable frente al de apreciación. Porque si calibro con un patrón que me deja un error comparable al de apreciación, es un instrumento malo, porque estas dos cosas van a estar en el mismo orden y se van a estar sumando. Entonces la apreciación que yo quería tener no va a ser la que yo quería. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces el error de exactitud es el que deja el proceso de calibración en el instrumento. El error de definición es propio y característico de la magnitud que yo quiero medir. ¿Dónde empieza y dónde termina lo que yo quiero medir? ¿Sí? Eso es el error de definición. Tiene que ver con la estabilidad de lo que yo quiero medir o con la buena definición de lo que yo quiero medir. Imagínense, por ejemplo, que les digo que necesitamos medir el diámetro de un ejecito de un disco rígido de una computadora. ¿Cómo está fabricado el ejecito de un disco rígido de una computadora? Está fabricado con una exquisitez mecánica extraordinaria. Está fabricado con máquinas que lo pulen a ese ejecito y lo dejan hecho una maravilla. O sea, tiene una geometría casi perfecta. Entonces, si yo quiero medir el diámetro, yo sé que la magnitud, diámetro de ese ejecito está perfectamente definida porque está fabricado con exquisitez ese ejecito, ¿sí? Yo sé dónde empieza y dónde termina la magnitud que llamo diámetro del eje. Es una pieza mecánica que está fabricada esmeradamente, con mucha precisión. Entonces, la forma geométrica es casi perfecta, es un cilindro casi perfecto. No tiene error de definición. Pero, ¿qué pasa si tengo que medir el diámetro de una arteria? O si tengo que medir el diámetro de la rama de un árbol. ¿Están igualmente definidos el diámetro de una arteria, el diámetro de una rama de un árbol? ¿Les parece que tiene el mismo grado de definición? O sea, ¿qué pasa con la rama del árbol? Primero, la rama del árbol, si yo la secciono, no es una circunferencia. Es alguna forma, una curva cerrada, pero no es una circunferencia, ¿sí? Encima tiene la corteza, que es rugosa.
Entonces, si yo mido en una dirección, voy a obtener un valor, si mido en otra, obtengo otro, si cambio la apreciación del instrumento debido a la rugosidad de la superficie, me van a cambiar mucho las lecturas. O sea, ahí tengo un problema de cómo defino la magnitud que quiero medir, cuál es la que voy a llamar el diámetro de una rama, ¿sí? Y el error de interacción es el que se produce cuando justamente hago que el instrumento actúe sobre la magnitud que yo quiero medir o la magnitud que yo quiero medir se meta en el instrumento, cuando interactúen ambos. Ahí pueden ocurrir dos cosas, que haya un fuerte error de interacción o que no haya error de interacción, el error de interacción sea despreciado. ¿Cuándo puede haber un fuerte error de interacción? Estamos en un laboratorio biológico y estamos criando lombrices y necesitamos medir el diámetro de la lombriz. Quiero ver si las lombrices están saliendo buenas o no. ¿Qué pasa si me pongo a medir una lombriz con un tornillo micrométrico? Piensen. Ric, ric, ric. Uy, pásamelo otra. Esta se me lo roto. ¿Qué le hace el tornillo micrométrico a la lombriz? La aplasta. La aplasta. Si no tengo cuidado. Claro, el tornillo micrométrico aprieta lo que mide, ¿no es cierto? Entonces yo pongo algo muy blandito y no tengo cuidado, deformo eso que quiero medir. Entonces ahí estoy cometiendo una fuerte incertidumbre, voy a tener una gran incertidumbre de interacción, porque con mi instrumento estoy deformando, perturbando la magnitud que quiero medir. ¿Sí? Pero hay otros instrumentos que el mismo tornillo micrométrico aplicado a una pieza de carburo de silicio no le va a hacer nada, no la va a deformar. Entonces el error de interacción depende del instrumento que estoy usando y de la magnitud que quiero medir. De ahí puede variar si es muy fuerte o muy débil la interacción y si entonces la incertidumbre de interacción va a ser más grande o más chica. ¿Sí? Por eso el tornillo micrométrico no es para usarlo para medir cualquier cosa y además tiene el mecanismo de trinquete. ¿Se acuerdan? El clic, clic, clic para que haga fuerza hasta cierto valor y no se pase de ahí. Bueno, esto es entonces el error mínimo característico de la mayoría de los instrumentos que hemos venido viendo hasta ahora. Las balanzas, los tornillos, los termómetros, como ya dije, todo lo que pueden haber, los cronómetros, todo lo que pueden haber visto en el laboratorio del año pasado. En estos instrumentos digitales hay un error característico que se llama el error de resolución, que vendría a ser una combinación de error de apreciación y exactitud. Estos dos se combinan y nos dan lo que se llama el error de resolución, cuando hago una lectura con un multímetro digital. El error de definición sigue existiendo porque dependerá de la magnitud eléctrica que yo quiero medir, a ver si esa corriente que yo quiero medir es suficientemente estable, ¿sí? Y el error de interacción tendrá que ver cómo pongo los instrumentos en el circuito para medir a la vez una corriente y una tensión. Ya lo vamos a ver, eso quizá en la próxima clase. Pero por lo pronto concentrémonos en el error de resolución. ¿Sí? O sea, el error mínimo en una lectura con multímetro digital está formada por el error de resolución, más el error de definición, más el error de interacción. Esos serían las tres fuentes de incertidumbre que tiene la lectura hecha con un multímetro digital, como esto que estamos viendo. El error de resolución de los instrumentos se obtiene como la suma de dos fuentes. Una parte es un cierto porcentaje de lo que se lee en la pantalla. Y la otra parte es un múltiplo del dígito de resolución. ¿Sí? El dígito de resolución era el tope de rango dividido en las 2000, en los 2000 escaloncitos en que se divide. ¿Sí? ¿Cómo sé yo qué error de resolución le tengo que poner a una dada lectura? Eso me lo dice el manual del multímetro.
El manual del multímetro, acá hay una foto, no pretendo que acá la lean, pero más o menos este es el manual de un multímetro, lo que hay en el laboratorio. Da un esquema general de cuáles son las partes, cómo se usa, y hay un montón de tablitas, no sé si llegan a ver ahí, tablitas, ¿sí? En donde están, cada una de esas tablitas es para los distintos modos que tiene para medir ese multímetro digital. Miremos en detalle una de esas tablitas. Aquí yo he hecho a mano una réplica de una de las tablitas que tiene cuando un multímetro digital del tipo BM920, a ver si, perdón, voy a volver atrás algunas diapositivitas a ver si lo vemos. Al muchacho este que estaba al comienzo, acá. Acá dice el tipo de multímetro que es. ¿Ven? Este dice MB90G. ¿Sí? Este es un tipo de multímetro, MB90G. Yo acá he sacado para uno de los que tenemos un tipo de multímetro que tiene en el laboratorio que se llama BM920. Y lo que les estoy mostrando es la tablita que corresponde al modo de medición de voltaje en corriente continua. Corriente continua en inglés se dice direct current, ¿sí? Por eso DC. DC, direct current, quiere decir corriente continua. Direct current voltage. O sea, cuando yo lo pongo al multímetro digital para medir tensiones continuas. Si lo pongo en el rango más chiquito, de 0 a 200 milivoltios, el dígito de resolución, el valor del dígito de resolución es 0,1 milivoltio. Aquí me lo dice la tablita. Pero también yo lo puedo calcular si se acuerdan que dijimos que el dígito era igual al tope de rango dividido en 2000. ¿Cuánto da 200 milivoltios dividido 2000? ¿Cuánto da 200 milivoltios dividido 2000? 0,1. 0,1 milivoltios, ¿sí? O sea que este valor que me está dando la tablita, también lo puedo calcular yo. O sea, si hay algunos manuales de instrumentos donde no está esta columna que nos da el valor del dígito de resolución, está solamente el rango y esto, que se llama la measurement accuracy. Si no está a la vista el valor del dígito de resolución, no hay problema, porque lo podemos calcular, dividiendo el tope de rango en 2000, ¿sí? ¿Cuánto vale 2 voltios dividido 2000? ¿Cuánto vale 2 voltios dividido 2000? Me duermo. 1 por 10 a la menos 3. Claro, o sea, 1 milivoltio. Acá está, sorpresa. O sea que todos estos valores que están acá en la columna que nos da el valor del dígito de resolución, responde a la ecuación que vimos al principio, el tope de rango dividido 2000, salvo este guacho, que 1000 voltios dividido 2000 no es un voltio, pero bueno, ahí se nos fue al diablo. El único caso donde no responde, cuando se mide en el rango más grande, el valor del dígito es grande. ¿Sí? ¿Y cómo tengo que acotar? ¿Cómo tengo que acotar, cómo calculo al final el famoso error de resolución que tengo que hacer? Bueno, acá me lo dice. Tengo que tomar un 0,5% de la lectura en pantalla y sumarle 5 dígitos. Eso para los 4 primeros rangos. O sea, en los 4 primeros rangos de medición en modo tensión de continua, el error de resolución se calcula con esta forma. Hay que tomar un 0,5% de la medición, del valor medido, del valor que está en pantalla, y a eso le tengo que sumar además 5 dígitos, 5 veces este valor. Entonces, dependiendo del rango en que se haya medido y el valor que está en la pantalla, yo encuentro cuál es
el valor del error de resolución. ¿Comprendido? Y para el último rango, para el que mide hasta 1000 voltios, tengo que tomar el 0,8% de la lectura en pantalla y sumarle 5 dígitos. En este caso el dígito vale 1 voltio, así que tengo que tomar el 0,8% de lo que está midiendo en pantalla y sumarle 5 voltios. ¿Sí? ¿Han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Así se calcula la incertidumbre o error de resolución que introduce la medición con multímetros digitales. Si miran en el manual, en el modo de medición de corriente continua, también para cada rango está el valor del dígito, que también responde a la ecuación que vimos antes, el tope de rango dividido 2000, ¿sí? Y acá está cómo se mide. En este caso, cada rango tiene su propio error de resolución, ¿sí? No es como en el caso que acabamos de ver del voltímetro, que los 4 primeros rangos tienen la misma forma de calcularlo. Acá cada rango tiene su forma propia de calcular. En el rango de hasta 20 microamperes, este multímetro BM920 tiene un rango de 20 microamperes, el error de resolución se calcula tomando un 1,2% de la lectura en pantalla más 5 veces el valor del dígito. O sea, 5 veces el valor del dígito sería 0,05 microamperes. O sea, al 1,2% de la lectura en pantalla le tengo que sumar 0,05 microamperes. Y así, ¿ven? Acá tengo que tomar el 0,8% de la lectura y sumarle 5 dígitos. Como en este rango el valor del dígito es 10 microamperes, al 0,8% de la lectura le tengo que sumar 50 microamperes. Entonces, teniendo a la vista el manual del tipo de multímetro que uno tenga, uno, cuando va a medir una magnitud, sabiendo en el rango en que se la mide, sabiendo en qué rango estamos midiendo la magnitud, encuentro cuánto vale el valor del dígito de resolución y cuánto vale el error de resolución aplicando estas indicaciones. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, aquí resulta que el multímetro tiene un modo que es para medir resistencias, ya lo vimos, ¿sí? O sea, puede medir resistencias. Y aquí está cómo se calcula el error de resolución cuando uno mide resistencia. Es medio bruto cuando uno mide resistencias grandes. Fíjense, acá tengo un caso en que hay que sumar el 5% de la lectura más 10 dígitos y a todo eso restarle. No sé qué es esto, perdón. No sé qué es. Hay que sumarle 10 dígitos, ¿sí? Y bueno, en modo ómetro da errores medio grandes. Por eso por ahí hay que usar otros métodos que no sea usarlo al multímetro como modo ómetro, porque los errores en modo ómetro son medio grandes. Bueno, veamos, por ejemplo, qué pasa si yo agarro un multímetro, esto es, por ejemplo, agarré un multímetro e hice mediciones, dos multímetros, perdón, agarré 2 multímetros e hice mediciones de tensión y de corriente. Perdone, necesito un minutito. ¿Me permiten que me retire un minutito y ya vuelvo? Sí, profe, no hay problema. Sí, profe. Sí. Sí, sí, profe.
Muchas gracias, jóvenes. De nuevo les pido disculpas. Sigamos entonces. Supongamos que esta tablita de valores que tengo acá, tensión y corriente, son mediciones que hice con 2 multímetros digitales, ¿sí? Las tengo anotadas. Y acá tengo los manuales de los instrumentos. Supongamos, a ver, perdón, que bajo la ruedita, que estoy usando un multímetro que es de modelo MS-822-1A. ¿What? Bueno, eso es lo que dice acá, miren, MS-821A, 221A. No, 8221A. Ven que es también para otro modelo que es MS-8221D. Estas tablas son aplicables. Bueno, yo supongamos que he usado este modelo MS-8221A. Entonces tengo que mirar estas tablas para calcular los errores de resolución de las lecturas de tensión y de la lectura de corriente. ¿Está? Entonces, ahí está lo que tengo que mirar. ¿En qué rangos habré hecho las mediciones? Fíjense, yo medí tensiones que van de 6 y pico voltios hasta 12 voltios. ¿Sí? Entonces, todas las mediciones de tensión las puedo haber hecho en el rango de 20 voltios, porque van de 6,66 hasta 12,00. O sea, todo eso lo puedo haber hecho, seguro lo hice en el rango de 0 a 20 voltios. ¿Está? No lo puedo haber hecho en el rango de 2 voltios porque ya la primera lectura excede ese rango, así que no está hecho eso. Y no lo tendría que haber hecho en el rango de hasta 200 voltios porque estoy lejos del orden de magnitud de lo que he medido y cometería más error. ¿Sí? Entonces, en ese rango, acá tengo el valor de la resolución, 0,01 voltios. Y el error de resolución de todas estas lecturas lo calculo con la misma ecuación. El 5% de la lectura más un dígito. Ahí no está la letra D, pero quiere decir que tengo que sumarle una vez el valor del dígito. Quiere decir que al 5% de cada lectura, además, le tengo que sumar 0,01 voltios. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces, de los valores medidos saco en qué rango se midió. Del rango saco cuánto vale el dígito de resolución y miro la ecuación que me dice cómo calculo el error de resolución. ¿Sí? Entonces, a esto lo puedo llevar al Excel, le calculo el 5% de todas las mediciones y a todas le sumo además el valor de un dígito que vale 0,01 voltios. Y con eso tendré los valores de los delta de U de cada una de las mediciones. Fíjense que con esta historia de que el error de resolución es un porcentaje de lo que estoy midiendo, probablemente no me dé el mismo valor de delta de U para todas las mediciones. Quizá al redondear a una sola cifra significativa, sí, un par de valores tengan el mismo delta de U, pero probablemente vaya cambiando el delta de U de valor en valor. O sea, es un garrón, pero bueno, así funcionan los multímetros digitales. Veamos qué pasa con las corrientes. Las corrientes, fíjense, van desde unos pocos menos de... Estos serían 0,125 miliamperes, ¿no es cierto? Acá está en amperes, pero si yo pongo la coma acá, esto sería 0,125 miliamperes. Fíjense, está en las primeras mediciones, 1, 2, 3, 4, 5, las primeras 5 mediciones están en el rango hasta 20 miliamperes, pero la última ya lo excede ese rango. ¿Ven? La última es 22,5 miliamperes. No. Sí,
no, es 225 miliamperes, o sea, lo excede el rango. Entonces a la segunda medición hay que medirla en este rango. A la última medición hay que medirla en este rango. ¿Ah? Entonces las primeras 5 se han medido en el rango de hasta 20 mili y la última se ha medido en el rango hasta 200 mili. Entonces para las primeras 5, el valor del dígito vale 10 microamperes y el error de resolución se calcula con estas formulitas. Pero para la última lectura, la única que está hecha este rango, el valor del dígito es 0,1 miliamperes y el error de resolución se calcula con esta formulita. ¿Sí? Bueno, lo hacemos con todo cuidado, con todo esmero, y acá hay un ejemplo de la lectura. Acá lo está diciendo que para la corriente, perdón, está muy grande la diapositiva, entonces no se ve todo. En la diapositiva anterior, en la incerteza de U, habíamos sacado del manual que había que calcular el 0,8% de la lectura y sumarle el valor de un dígito, ¿sí? En el caso de la corriente, los 5 primeros valores tenían un cierto valor de dígito, que era 10 microamperes, se calculaba así, y para la última lectura, el último valor de la corriente, había que calcularlo con otra ecuación porque estaba en otro rango, ¿sí? Una vez que está hecho eso, puedo... Esta tablita es una cosa que yo le hice nada más que para que se ubiquen. Todas estas lecturas están en el rango de 0 a 20 voltios. Entonces el delta de U se calcula con una única ecuación, ¿sí? De estas lecturas, las 5 primeras están en este rango 0 a 20 miliamperes y el error de resolución se calcula con esta fórmula, mientras que la última lectura está en este rango y el error se calcula con esta ecuación. Hecho eso, aquí está el resultado, aquí está la indicación de cómo calcular, la tablita anterior de cómo calcular los errores de resolución para cada caso, y ahí está el resultado de las mediciones, ¿ven? Hay acá el error, el delta de U va creciendo, hay valores que por la cuestión de que uno toma una única cifra significativa para el error, con el redondeo hay casos que se repite, pero en general el error de resolución se va aumentando. Acá hay varios valores que tienen el mismo valor de delta de I, pero al final los dos aumentan. Entonces, si yo quiero graficar esto, ya tengo los valores que tengo que representar con sus respectivas incertidumbres. Ahora, acá está en forma poco conveniente porque tengo demasiado cero, pero si lo convierto a miliamperes, a estos amperes lo convierto a miliamperes, me quedan así de lindos los números, ¿sí? Las tensiones quedan iguales, están en voltios, no hay problema, pero las corrientes las cambio a miliamperes, así me ahorro un montón de ceros, ¿ven? Entonces, acá ya tengo la tablita que está lista para hacer la representación gráfica. Bueno, con eso termino la explicación y les voy a terminar de redondear la consigna que tienen para la tarea de esta actividad. La idea sería que con el simulador, con el simulador ustedes armen un circuito donde pongan, como dice la consigna, una resistencia de 100 ohmios y vayan variando la tensión de 1 hasta 8 voltios, de a pasos de acuerdo al gusto de ustedes, ¿sí? Voy a mostrar el circuito más simple. Esta resistencia, esta pila no me sirve. La voy a sacar. Voy a poner la pila que da las tensiones más chicas. Esta. Ahí está. No vamos a necesitar fusible en este caso, ni tampoco llave.
Bueno, la llave si quieren la dejan, pero para jugar nomás. Pero conectemos acá. Conectemos ahí. ¡tuc! Entonces ahí tengo el circuitito. A la resistencia le ponemos el valor 100 ohmios. Ta, 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 ta. ohmios. A la tensión le ponemos el valor. Empecemos en 1. 4, 3, 2, 1. Empecemos de 1. Bueno. Entonces, van a conectar el multímetro que hace de voltímetro acá. Y ya está intercalado el amperímetro. ¿Sí? A ver si me deja girarlo. No me deja girar. Bueno, ahí está el amperímetro. Entonces, lo que van a hacer es, para la tensión, lo que se puede hacer es para no estar tocando a cada rato las componentes, acá eligen value, ¿se quedan? Y ahí aparece un rotulito donde está indicado el valor de cada elemento del circuito. Esto está el cohete, lo saco. Esto también lo saco. Con un circuitito elemental como este van a hacer la parte. ¿Sí? Acá tienen 1,0 voltios. Cuando cierran el circuito, ahí tienen la lectura de la corriente y de la tensión. Tomen nota. ¿Sí? Anoten. Abren el circuito. Subimos un pasito el voltaje. El pasito lo eligen ustedes. Ustedes eligen cuántos valores van a tomar y de cuánto va a ser el paso. Ponele 1,5 voltios. Cierro. Tomo la lectura de la corriente y tomo la lectura de la tensión. Anoto. Así, esto lo hacen n veces, barriendo el rango de tensiones desde 1 hasta 8 voltios. ¿Sí? Sin modificar nada más. No, vamos a considerar que los cables son ideales, ya que no tienen resistencia los cables, y vamos a considerar que la fuente también es ideal, no tiene alguna resistencia interna. Entonces lo que van a hacer es, lo único que van a hacer para agregarle un toquecito de realidad a esto, es suponer que estos multímetros que ustedes han usado corresponde a algunos de los multímetros que les mostré en la presentación. O sea, elijan ustedes, pueden imaginarse que han medido con amperímetros de tipo MS 8221A, entonces usen estas tablitas para calcular los errores de resolución de las lecturas que han medido. ¿Sí? O, si quieren, pueden suponer que es el BM920, entonces van a tener que usar estas tablitas. ¿Sí? Estas son las del BM920. Ahí está la de tensión, ahí están las de corriente. Si no, si se imaginan que han usado, suponen que han usado el MS 8221A, ahí están las tablitas. ¿Sí? Entonces, a sus lecturas, que van a ser algo parecido a esto, pero en el rango de 1 a 8 voltios. No está compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo la pantalla. Gracias. Siempre yo en el mundo. Esperen un cachito. Entonces, ¿dónde estoy? Presentar. Va de nuevo. Pueden imaginarse, ahora sí están viendo, ¿no es cierto? Pueden imaginarse, suponer que han hecho sus mediciones con un multímetro MS 8221A. Entonces pueden usar estas tablitas. Ustedes van a tener su tabla de valores con estas mediciones variando desde 1 hasta 8 voltios,
¿sí? Van a tener las respectivas corrientes. Entonces, si suponen que han usado este instrumento, usen estas tablitas para calcular los errores de resolución. Pero les decía, si quieren también, como esto es hipotético, pueden decir, bueno, yo voy a suponer que hice esas mediciones con el BM920. Entonces voy a usar esta tablita para calcular los errores de resolución de la medición de corriente, de tensión, y esta para la medición de corriente. Y entonces van a tener las lecturas hechas por ustedes y las cotas de error calculadas con las tablitas. ¿Comprenden la idea? Con eso van a hacer un grafiquito, un gráfico tensión-corriente, y van a responder a las preguntas de la consigna. ¿Cuáles eran las preguntas de la consigna? Ahora volvemos al informe, a la guía. Acá está. Sobre la resistencia, conecte dos multímetros, el primero dispuesto para medir tensión, el otro para medir corriente. Mida con ambos instrumentos una serie de pares de valores, al menos 5, si quieren medir más, ningún problema, para diferentes valores de tensión de alimentación, variando la tensión de 1 a 8 voltios, ¿sí? Ustedes tienen la elección de cuál consideran la variable que van a controlar. Si lo que ustedes van manejando es la tensión, la corriente, no la miran hasta que dejan fijo el valor de tensión. Cuando ponen el valor de tensión que ustedes quieren, ahí miran la corriente. Entonces, como que van controlando la tensión y la corriente aparece como función de la tensión que ustedes están poniendo. Pueden hacer al revés, pueden estar mirando el amperímetro e ir variando la tensión hasta que la corriente tenga un valor que a ustedes les guste. Entonces, lo que ustedes van a estar controlando en realidad va a ser la corriente, ¿sí? Bueno, tienen que hacer un gráfico. Les pido de nuevo, si lo pueden hacer en papel milimetrado, mejor. Si no lo pueden hacer en papel milimetrado, háganlo en cuadriculado, pero con los criterios que hemos visto. Si lo quieren hacer en Excel, hágalo en Excel, pero con las barras de error. Ahora, digamos, ya todos tienen permiso para hacerlo en Excel. Todos tienen permiso para hacerlo en Excel, porque todos ya han pasado por el proceso. No sé, porque no me han presentado nada, pero supongo que todos han pasado por el proceso de hacer el gráfico a mano. Entonces ahora tienen permiso para hacerlo en Excel. Entonces, háganlo al grafiquito, pongan los puntos con sus intervalos de incertidumbre, importen el gráfico, o sea, tomen el gráfico del Excel y péguenlo en un documento de Word, y con la herramienta de dibujo del documento de Word, tracen la mejor recta, ¿sí? O sea, lo están haciendo con el Word, pero a mano. O sea, no utilicen el Excel para encontrar la mejor recta. No pongan curva de tendencia con el Excel. Háganla ustedes a la mejor recta, ¿sí? Y respondan las preguntas F, G, ¿sí? Y después jueguen con el otro simuladorcito para ver la variación de la resistencia con la resistividad, la longitud y la sección. Si quieren agregar... ¿y qué me van a mandar por mail? A esa hojita del Word, donde va a estar pegado el gráfico que ustedes van a hacer, la tabla de valores que ustedes han hecho, van a poner qué multímetro han supuesto que han usado, ¿sí? Se midió la tensión en función de la corriente con el multímetro tal. Los resultados son los siguientes. Ahí ponen la tabla, ya con los valores de los errores. A continuación ponen el gráfico y a continuación responden las preguntas F y G, ¿sí? Y si quieren agregar algo sobre lo que han comprendido de cómo varía la resistencia eléctrica es la magnitud que mide tal cosa, se define como ρ por L sobre S y varía de la siguiente manera. Si quieren agregar eso, lo agregan. O sea, el punto H, las conclusiones que saquen del punto H, si la quieren agregar al documento, lo agregan.
lo convierten a PDF y me lo mandan a mi dirección de correo electrónico. ¿Comprendido? Sí, profe, una consulta. Sí, niña. Los primeros puntos también hay que mandarlos, ¿verdad? Los primeros puntos, no me interesan los primeros puntos. Los primeros puntos los tienen que estudiar ustedes. Ah, bien. O sea, yo quiero que lo que me informen a mí sea la parte experimental. Desde que ustedes digan, se midió la resistencia de un resistor de aproximadamente 100 ohmios con amperímetro y voltímetro. Se usaron los multímetros fulanito, menganito. Si quieren combinar, para la corriente han usado el BM920, para la corriente han usado el MS21 Pirulo. Si quieren combinarlo, no hay ningún problema. Pongan, si quieren transcribir al informe las tablitas sacadas de los gráficos, perfecto, ¿sí? Y me las mandan. ¿Comprendido? Sí, profe, gracias. Acuérdense que el nombre del archivo que me tienen que mandar es solo el nombre de ustedes. No le pongan nada más. No le pongan ni práctico de laboratorio, ni medición de resistencia, ni laboratorio de física 3, nada. Solamente el nombre de ustedes. ¿Sí? Bueno, esto sí, ya para la semana que viene. Bueno, estimados jóvenes, espero que hayan comprendido. Si les quedan dudas, por favor, consúltenle a Javi, consúltenle a la profe Vivi, consúltenme a mí, mándenme mail, lo que sea que necesiten de aclaración, ¿sí? Yo en cuanto pueda les voy a mandar no solo el link para el video, sino el PPT que les presenté lo voy a convertir a PDF y también lo voy a mandar, se los voy a mandar por mail directamente, para que ustedes puedan ahí leer las tablitas. ¿Ok? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes, queridos jóvenes. Espero que les haya servido la clase. Nos vemos el viernes que viene. Chao, profe. Nos vemos. profe, gracias. Hasta luego, Besito. profe. Que estén muy bien, que sea un lindo día. Igualmente, profe, nos vemos. Gracias. Bueno, estimados Vivi y Javi, es lo que hay, es lo que salió. Y sí, está bien. Para la grabación. Teníamos solo 3 clases